Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión de nuestro ciclo del álbum de lo sublime en la serie del romance con el conocimiento. Hoy es sábado 13 de septiembre y vamos a comenzar. Este ciclo había sido de alguna manera pospuesto por las mismas fuerzas cuya presencia y cuya intervención en nuestras vidas vamos a abordar en el mismo. Eh, Hace un par de ciclos ya teníamos la idea de emprender pero nos resultó claro que faltaba un cierto nivel grupal e individual en cada uno de nosotros de silencio, quizá de conciencia un poquito para abordarlo. Ahora estamos listos justamente para comenzar este camino de exploración de este edificio en la ciudad de los videntes, que es la metáfora que usamos para delimitar y delinear con claridad pragmática los conceptos y las estructuras del conocimiento de los videntes del Antiguo México, em, que en realidad le pertenecen a toda la humanidad. El hecho de que haya surgido, de que haya florecido en todo su esplendor este conocimiento en Mesoamérica es incidental, no tiene mayor relevancia en lo que nos ocupa. Em, el álbum de lo sublime es una tarea, una empresa que todos los guerreros, todos los que están involucrados en el camino del conocimiento abordan. Y es un resultado también directo de la práctica de la recapitulación, porque recordemos que la recapitulación, entre muchos otros de sus efectos, crea un espacio en nuestro interior, en nuestra psique, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo lo que está en nuestro interior, en todo lo que nos compone. Y este espacio requiere ser llenado con nuevas cosas. Automáticamente el infinito pone algo donde no hay nada. Ese algo puede estar oculto por un velo de misterio, ese algo puede ser una cosa que no podamos delimitar justamente bien a bien nosotros, y menos aún con nuestra mente lineal. Pero está ahí, y esa oscuridad que don Juan decía, estamos repletos de ella, eh, es la que vamos a explorar. Repito que con oscuridad no me refiero a nada mórbido ni a nada negativo, me refiero al misterio que nos atrae, que nos impulsa también en la búsqueda de la libertad de percepción. Esa oscuridad de la cual estamos repletos es donde habitan las historias nuevas que van a tomar el lugar de la vieja historia o de las viejas historias que componen lo que llamamos la historia personal. Y aquí hay un concepto clave también en el mundo de los videntes, que es el de borrar la historia personal. Es hasta cierto punto laborioso comprenderlo y lleva cierto tiempo, porque no se trata de dejar de ser uno y romper todos los lazos familiares y de amistades y renunciar al trabajo, irse al desierto a buscar a don Juan o lo que sea. En algún momento, quizá algunas de estas tareas eran asignadas a aprendices directos de los nahuales del linaje de don Juan, pero esos momentos ya no están aquí, es un momento diferente. Y de cualquier manera, el concepto de borrar la historia personal se refiere a algo más sutil y también más profundo. Se refiere a darnos cuenta de algo. Se refiere a darnos cuenta de que no somos únicamente lo que pensamos que somos. Esa es básicamente la idea, porque desde el momento en que nacemos, se nos repite, y cuando digo se nos repite, quiero decir que de una u otra manera
los miles de millones de personas que habitan en el planeta, así como todos nuestros antecesores, nos repiten quiénes somos. Tú eres fulanito de tal, te llamas así, naciste en tal momento, tus padres son estos, tu familia es esta y tu historia es esta y por tanto tu destino es este. Porque una historia, como en una novela o como en un relato cualquiera, lleva un desenlace previsto en la hechura de la misma. Entonces, estar sujetos a una sola historia nos lleva inevitablemente a un solo desenlace. Esa es la historia personal. Y si así fuera, pues no habría nada que decir al respecto. No tendríamos nada de qué hablar, de hecho. Si así fuera, la existencia misma de los videntes sería imposible, porque ¿quiénes serían? Serían otras personas con una sola historia, con un solo destino y con un solo desenlace posibles. De hecho, ser vidente o emprender el camino del conocimiento significa en primera instancia desafiar esa historia, desafiar la naturaleza arbitrariamente única de nuestra historia personal y de nuestro destino personal. De otra manera, no hay libertad. Entonces, podríamos incluso definir la libertad en este nivel como la posibilidad de no honrar un acuerdo arbitrario que se nos impuso, de que nuestra historia y su desenlace y su destino son la única posibilidad que tenemos. Y esto tiene implicaciones hasta el nivel más profundo de nuestro ser, porque todos estamos sujetos o somos presa de la convicción de que así es el mundo, de que así es la vida y de que nosotros nacimos en un sitio específico, antes no existía nada, no estábamos en ningún lado y nuestra familia es la única familia que tenemos y las ciudades en las que hemos vivido y las experiencias que hemos tenido y de las cuales somos superficialmente conscientes son las únicas experiencias que hemos tenido. Y por tanto, el desenlace de esa cadena de eventos lineal es único también, ¿no? Eso es una esclavitud, es ser esclavos de lo que nos decimos a nosotros mismos y de lo que otros nos dicen que somos. Y la libertad es lo opuesto a esa esclavitud. Entonces, la libertad pasa en primera instancia por desafiar ese concepto, esa idea, esa convicción profundísima que tenemos de que somos un ser individual, un ser único, con un origen único, con una historia única que define nuestro sino. Ujú. Em, Habíamos platicado de una película que les recomendábamos, que se llama La vida de Chuck, en una de las sesiones del ciclo anterior. Para quienes la han visto, sabrán a lo que me estoy refiriendo. Si no la han visto, se la recomendamos. No es indispensable que la vean, desde luego, pero maneja algunos de estos conceptos que son claves, ¿no? De una manera que no tiene directamente que ver con aquello de lo que estamos hablando, pero que es muy punzante, muy precisa en su desarrollo. Y sin arruinar la trama de ninguna manera, tiene que ver con la multiplicidad que somos, porque si vamos, de hecho, al análisis de un solo evento, cualquiera, podemos percatarnos de que tiene diferentes capas. Desde el punto de vista de alguien que ve energía, y todos vemos energía aunque no estemos conscientes de ello, un evento transcurre en
múltiples capas de percepción al mismo tiempo. Hemos utilizado el símil de una cebolla con muchas capas, que es, por ejemplo, atravesada por una aguja, ¿no? Si metemos una aguja en una cebolla, esa aguja es el evento, pero hay una parte de esa aguja en cada una de las capas que atraviesa. Entonces, un evento tiene esta multiplicidad, esta multidimensionalidad que es tan rica en sus expresiones y que la mayor parte del tiempo no percibimos. Solo percibimos la capa más superficial, la capa externa del evento. ¿De acuerdo? Y esa capa externa, repetida una y otra vez, o enfocada una y otra vez en cada uno de los eventos que conforman nuestra vida, es la historia personal. Entonces, borrar la historia personal no significa borrar los eventos, significa limpiar la energía que está atorada y que nos impide ver las otras capas en las cuales esos eventos también tuvieron lugar al mismo tiempo y en el mismo sitio de percepción. Esa práctica, desde luego, es la recapitulación. Y lo que crea es un espacio frente a nosotros que antes estaba ocupado por algo que nos velaba la mirada o la vista y que nos impedía percibir esas otras capas. La recapitulación crea ese espacio, nos quita el velo y nos permite entonces acceder a ese conocimiento. No estamos borrando el evento, estamos ampliando la percepción del mismo para incluir las otras capas en las cuales tuvo lugar ese evento y que pueden ser revividas mediante el expediente mágico de la respiración con la intención. ¿De acuerdo? Preguntan cómo se llama la película. Se llama La vida de Chuck. Eh, entonces, eso es borrar la historia personal y por tanto la recapitulación es la clave para borrar la historia personal. Una vez que se crea ese espacio y que la vista se abre y somos capaces de percibir esas otras capas, llega esa nueva información a nosotros, sin que tengamos que hacer nada, porque ahí estaba todo el tiempo disponible en esa posición del punto de encaje, es decir, en esa posición de nuestra percepción en la cual estaba ese punto que percibe durante el evento. Al revelarse esas capas, se revela también la presencia de la fuerza que está detrás de todo esto, la fuerza que orquesta los eventos, ujú, en todas las múltiples capas en las que tienen lugar. Esa fuerza es la fuerza vibratoria del intento, que es la que anima todo en el universo. Es el lado inteligente del universo, es el lado creativo, el lado activo del infinito, que es desde luego el título, el nombre de el libro de Carlos Castaneda, en el cual registró al menos una parte de los eventos seleccionados por esa misma fuerza en los cuales la presencia de ella, la presencia del intento, pues, era muy clara en esas capas que se habían abierto a su escrutinio. Ujú. Esa colección de eventos cuya vista nos es posibilitada por el espacio que crea la recapitulación y que nos amplía el panorama para identificar la presencia del intento, es el álbum de lo sublime o el álbum de eventos memorables. Al elaborarlo, al ir seleccionando poco a poco, con mucho cuidado, con mucho tiento, con mucha exigencia interna también, esos eventos, nos damos cuenta de que en realidad todos los eventos de nuestras vidas podrían ser incluidos en un álbum así, pero sería demasiado grande, sería un recuento
completo, una recapitulación completa de nuestra vida expuesta al exterior, y eso es imposible, es demasiado. Entonces se hace esta selección, empezando para nosotros mismos, para que nosotros tengamos la claridad de miras necesaria para identificar la presencia del intento en cada una de nuestras interacciones con el mundo a partir de ese momento. Es como hacer un registro que nos permite tener ese punto de referencia para que en nuestras interacciones, a partir de ese momento, sea más clara la intervención del intento, porque ya está creado ese espacio y ya tenemos la agudeza y la velocidad para identificar de inmediato la presencia del mismo. Al identificar esa presencia, nuestro vínculo con el intento se hace cada vez más claro y, por tanto, la información que nos llega es cada vez más nutrida y más precisa también. Y eso nos permite ser mucho más eficientes, mucho más ligeros, mucho más determinados también en todos nuestros actos. Y esas son justamente las características que despliega una guerrera o un guerrero hechos y derechos. Ajá. Entonces, esa es la importancia del álbum de lo sublime. Nos da un punto de referencia múltiple, de hecho, porque son varios eventos los que lo componen en esta selección que es ideal para nuestro propio estudio y para compartir también con otros. ¿Y por qué digo compartir con otros? Si aquello de lo que estamos hablando es por definición el ápice de la experiencia individual. Desde luego que el trabajo del álbum de eventos memorables o el álbum de lo sublime es una tarea estrictamente individual, porque habla de nuestros eventos, de aquellos eventos que hemos experimentado en la vida. Pero, como mencionábamos en el podcast, la característica que tienen estos eventos es que su despliegue o su desarrollo es por definición impersonal. ¿Por qué digo que es impersonal? Pues por lo que acabamos de elucidar. Al referirse a capas de la cebolla de la percepción que no son la más superficial necesariamente, sino que son más profundas, ya no tienen que ver más que en un nivel muy, muy, muy reducido con nuestra historia personal. Ya tienen que ver con capas que son compartidas por todos. Está claro, ¿no? Estas capas más profundas son más o menos las mismas para todos. La que es única e individual es la superficial. Por tanto, los eventos que se refieren a esas otras capas nos tocan a todos. Ya no están anclados únicamente a la visión o a la versión personal de un evento. Y entonces, aquí es donde está lo más interesante, porque si bien, como hemos dicho, el álbum de los sublimes es una tarea estrictamente individual, su resultado, su forma final es algo que nos habla a todos. Es algo que todos podemos comprender porque todos compartimos los niveles perceptuales de esas capas más profundas también. Entonces, es una nueva paradoja aparente, o como decimos, es un nuevo ejemplo de equidinámica. Es lo más individual que hay, en cierta forma personal, pero al hacerlo impersonal para poder elaborarlo, lo hacemos también un ejercicio que está ahí disponible para que otras personas en lo colectivo se nutran de él. Y eso fue lo que hizo Carlos Castaneda con su libro del lado activo del infinito. Nos dejó una pauta muy clara, muy misteriosa, llena de esa oscuridad a la que me refería,
de ese velo que parece sutil y al mismo tiempo impenetrable, ¿no? Casi impenetrable, pero también muy clara una vez que se hace un poco de lado de eso y se conecta quizá a nivel muy profundo, a nivel de la experiencia propia, con el resultado de esos eventos, las conclusiones abstractas a las que llega después de cada evento. Y esto es lo que nos va a ocupar. Como el evento que es incluido en un álbum de eventos memorables no es personal, el yo, que es lo que llamamos, o el nombre que le damos a la capa exterior y superficial de la cebolla, no es el protagonista. Ujú. Esa versión de nosotros, que es la capa más superficial de nuestra percepción, y es a la que llamamos yo, no es el protagonista de la historia, porque imaginemos de nuevo a la cebolla atravesada por este hilo o por esta aguja, por lo que sea, en todas sus capas, pues se atraviesa 900 capas, ¿no? O 1000 capas, pues es una proporción de 999 a uno. Ajá. El papel en el cual el yo es relevante. No es el protagonista. El protagonista es la aguja o el haz de luz que atraviesa todo. Esa fuerza vibratoria que atraviesa todas las capas a la vez, de manera simultánea, multidimensional, y que es el intento. Y sería interesante revisar de dónde viene el yo, esta capa superficial. ¿De qué está compuesta en nuestro entendimiento? Bueno, se puede usar una guía en términos de algo que dijo don Juan Matus alguna vez. Él le comentó a Castaneda que hace mucho tiempo el hombre veía, el hombre sabía directamente todo, todo lo que quería saber, ahí estaba a su disposición. Porque recordemos que en un mundo de energía o en un mundo percibido desde el ángulo en el cual se nos revela como lo que verdaderamente es, esencialmente energía, el conocimiento está codificado, está inserto en las fibras mismas energéticas que componen al mundo. Y como nosotros también somos un conglomerado de fibras energéticas, pues tenemos esta comunicación directa con las mismas. Se podría decir que en nuestro caso simplemente podemos extender la mano, tomar esas fibras y capturar ese conocimiento que se requiere en un momento dado, incorporarlo a nosotros de la manera más directa. Y eso es algo que, por cierto, los videntes hacen sobre cualquier tema, dependiendo de su claridad y de su nivel de conciencia, pueden tomar conocimiento directamente del aire. Recordemos que en otros ciclos también hemos mencionado que lo que llamamos aire es intento. Cuando respiramos, estamos inhalando intento y cuando exhalamos estamos dejando ir intento viejo, que ya cumplió su función en nuestro interior, y luego volvemos a inhalar al haber creado ese espacio como la recapitulación y se repite el ciclo. El caso es que hace mucho tiempo el hombre tenía como raza acceso directo a este conocimiento, sabía lo que quería saber, sabía todo lo necesario de manera directa. Pero en un momento dado, al darse cuenta de que sabía, el ser humano se preguntó cómo sabía. Y al hacerse esa pregunta, el simple hecho de hacerse esa pregunta crea una decisión, crea una separación entre lo que se pregunta, cómo sabe y lo que sabe, ¿verdad? Antes de hacerse esa pregunta no hay una separación, simplemente se sabe, se es.
sabiendo. Una vez que se pregunta, ¿cómo sé? Un ser humano se separa. Su atención, su conciencia, su presencia se separa en el mundo y esa separación es la que crea el yo. Esa parte que se pregunta cómo sabe es el yo. Es lo que sella la cebolla. Y el yo entonces es una idea. Es tan solo una idea. A fin de regresar a casa, como en uno de nuestros ciclos, en el segundo, es decir, a fin de recuperar nuestra condición esencial como perceptores, además de tener la condición creada del yo individual, que tampoco es que hubiéramos tenido opción. Algo allá afuera, el intento mismo, orquestó el desarrollo de la raza humana para que eso sucediera. No lo hicimos por tontos, vaya, no nos salimos de ahí nada más porque sí. Algo en nosotros fue impulsado a crear este yo individual y tiene su uso, tiene su utilidad, tiene relación con la conciencia propiamente humana, pero es solo una pequeña parte, es solo la superficie de lo que realmente somos. Entonces, para recobrar nuestra integridad, para acordarnos de nosotros mismos, necesitamos reacceder al sitio donde sabemos, sin saber cómo sabemos. Y entonces podemos movernos entre un punto y el otro, a conveniencia, ujú, a fin de incrementar nuestra conciencia como seres humanos que ya están familiarizados con el yo. Ahí sí no podemos dar marcha atrás y pedirle al intento que cancele nuestra historia como especie y decir, no queremos un yo. No, esto es, esta es nuestra marcha, este es nuestro andar en el mundo como raza. Pero necesitamos, hoy más que nunca, recuperar la integridad, recuperar la conexión con el conocimiento directo. Ujú. Y esa conexión es el vínculo que tenemos con el intento. El intento es lo que mueve al punto de encaje y lo que nos permite ir, por ejemplo, a un sitio del mismo en la banda del hombre que se llama el sitio del conocimiento silencioso y es la contraparte del sitio de la razón, donde habita el yo. En este sitio del conocimiento silencioso, como su nombre lo indica, sabemos sin saber cómo sabemos, simplemente sabemos. En términos generales, a eso es a lo que se le llama ver, entre comillas, o en itálicas. Y ver, saber directamente, no es una cualidad de un yo individual superior a los demás, porque volveríamos a lo mismo, al enfoque en el yo. ¿Mm? Ver no nos hace de ninguna manera especiales o superiores a nadie más, porque todos vemos. ¿Y por qué digo que todos vemos? Porque todos tenemos acceso a ese sitio del conocimiento silencioso. Y de hecho, muchas veces, sin saberlo, sin estar plenamente conscientes de ello, vamos ahí. Cuando pensamos en alguien y nos llama por teléfono en ese mismo instante, cuando doblamos una calle y del otro lado había una congestión de tráfico, cuando, etcétera, 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 son los ejemplos más comunes, pero hay miles. Cada vez que sabemos algo directamente y no sabemos cómo lo sabemos, pero en retrospectiva vemos que lo supimos, quiere decir que accedimos a ese conocimiento directo. Por un momento, por un instante, el flujo constante de explicaciones que sentimos que nos tenemos que dar a nosotros mismos para consolidar la capa superficial de la cebolla, del yo, se interrumpe. Muchas veces por accidente, si así le queremos llamar, y tenemos un vislumbre de lo que es el conocimiento directo. Pero lo primero que hacemos es volver a reducir ese evento
solo a su expresión superficial, solo a la expresión del yo individual. Entonces decimos, uy, me fui por esta calle, ¿no? Y qué buena suerte tuve porque en la otra había un embotellamiento. O qué casualidad, estaba pensando en ti y me hablaste. Fue un accidente. Todo eso es el yo tomando el micrófono, haciendo de lado a todas las otras capas de la cebolla y diciendo yo, yo, yo. Los accidentes, las coincidencias son parte del reino del yo, porque le permiten seguir en control de lo que supuestamente está en control, que es de toda la percepción de toda la cebolla. Lo que escapa a su control es un accidente, es una coincidencia. No se tiene que hacer responsable de ello, porque él no estaba consciente de lo que estaba sucediendo en otras capas de la cebolla en ese evento, ¿se entiende? Eso es limitar la percepción. Y si bien es bueno limitarla cuando nos estamos moviendo justo en el ámbito del tonal, donde impera la relación entre objetos sólidos y entre personas sólidas, ¿no? Que son yo, tú, él, nosotros, ellos, y cada quien tiene su nombre y su historia y el desenlace único de su historia. Eso es solo una instancia de interacción posible con nuestro entorno. También podríamos interactuar con otros viéndolos como un misterio, viendo las otras capas de la cebolla que son. Y podríamos comenzar actuando con nosotros mismos, también viéndonos así y revisando cada evento de nuestras vidas bajo esa óptica, ¿no? Eso es recapitular y eso es el álbum de eventos memorables. Ahora bien, esta es la clase abierta. Hay eh, quienes quizá ni siquiera han recapitulado o están oyendo por primera vez hablar de estas cosas. No hay ningún problema. La información está ahí. De hecho, en este grupo nosotros hemos trabajado ya bastante tiempo o ya un tiempo considerable con mucha intensidad en todos estos temas. Y los materiales, los videos de tópicos como la recapitulación, como el silencio interior, como todo esto, están ahí disponibles. Entonces, es bueno informarse al respecto si es que tienen interés en el tema del álbum de eventos memorables. Otra forma, desde luego, es leer el libro de Carlos Castaneda al respecto y o cualquiera de los libros que él y sus compañeras escribieron. Y hay muchísima información disponible, por supuesto, en Internet al respecto. Entonces, por eso estamos también hablando de un tema que, desde cierto punto de vista, es algo más avanzado, ¿no? Porque sí lo es, porque para emprender realmente la tarea de encontrar e identificar los eventos que componen nuestro álbum de lo sublime, pues sí se requiere haber recapitulado o estar recapitulando al menos. Pero entonces esto también nos sirve para, en caso de que aún no lo hayamos hecho, comenzar a recapitular o renovar nuestro impulso de recapitular, porque los resultados reflejados en encontrar estas joyas ocultas de los eventos del álbum de lo sublime son muy apetitosos en relación con la conciencia. Son eventos que nunca vamos a olvidar en ninguna de las capas de nuestro ser y que no van a tener necesariamente que ver con nosotros en lo individual como protagonistas. Y este era el punto. Como no somos los protagonistas de eso, como no gira todo alrededor del yo, 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 que distingue al diálogo, que sostiene a esta capa superficial, a esta idea del yo separado, el protagonista, como dijimos, es el intento. Pero hay otro protagonista también.
Pensemos en cada evento como en esta obra de teatro armada por el orquestador de todo lo que existe, el intento. Cada evento es esto, es una escena en una gigantesca obra de teatro que es nuestra vida. Y entonces, el intento nos pone a nosotros, en tantos seres, como testigos de su intervención, como testigos de su presencia y de su actuar en una escena cualquiera. Nosotros vamos a escribir o a registrar de alguna manera ese evento en calidad de testigos, ¿no? Como Herodoto en la historia de, de la Grecia antigua, ¿no? O como Homero en la historia de Odiseo, como cualquier escriba, cualquier testigo de una historia que simplemente la relata. Y a veces Herodoto estaba ahí donde se había registrado la historia, pero preguntaba a testigos de tal batalla o de tal evento en la ciudad a la que llegaba, ¿no? Entonces era más bien alguien que registraba como un testigo. Ese es nuestro papel en los eventos del álbum de lo sublime, el ser como un testigo. Pero hay otro elemento. Don Juan Matus decía que, si no me equivoco, que el conocimiento nunca nos puede llegar directamente. Esto parece estar en contradicción con lo que acabo de decir, de que obtenemos conocimiento directamente. Sí, lo obtenemos directamente, pero es siempre a través de algo. Puede ser a través del aire, lo que sea, en su versión más directa, pero en general los eventos, la carga de información que contiene un evento que nos es dada para incrementar nuestra conciencia del mundo, no nos llega directamente. Parece que eso es imposible por alguna razón. Nos llega a través de algo o de alguien o de lo que sea que él llamó el acomodador. Como el acomodador de un cine, que cuando llegas a la sala te muestra tu asiento y te lleva ahí con su lamparita, o de una ópera, lo que sea. Eso es. Entonces, una característica de los eventos del álbum de lo sublime parece ser la presencia de estos acomodadores. Un, una cosa, un ser, una persona, lo que sea, que nos muestra a través de su experiencia de algo el significado profundo de lo que estamos viendo. Entonces, en los eventos descritos en el lado activo del infinito, siempre hay un acomodador. Y el papel de Carlos Castaneda en ellos es el de un escriba, el de alguien que registra esos eventos, el de un testigo nada más. Y a veces bastante indirecto. Ujú. Entonces ya tenemos más o menos delineados estos elementos. El yo personal no es el protagonista es la fuerza que orquesta las cosas y la estrella invitada, digámoslo así, es el acomodador. Él o los personajes alrededor de los cuales se enhebra la historia. Ujú. Y hay un elemento final en esto. El elemento es un mensaje, es el punto, la información precisa que llega a través de ese evento y que puede ser compartida con todos. Por eso es tan importante enfatizar que el yo no es el protagonista, porque lo que todos vamos a tener que hacer en este caso es quitar paja, quitar y quitar y quitar, editar, ser como editores de una revista o de un libro, despiadados en ese sentido, quitar todo lo que tenga que ver muy directamente
con frases como yo vi, yo supe, yo me di cuenta, yo entendí finalmente, yo. Ajá. Porque eso nos vuelve a desviar la atención hacia la capa superficial del evento, que es la capa de nuestra historia personal, en la cual ya sabemos cuál es el desenlace, porque es único. Y estamos yendo a la multiplicidad de lo que somos, no a la individualidad en este ejercicio. Por eso es importante. Pero entonces hablamos del mensaje, y ese mensaje es el destilado final del evento. En uno de los eventos de el lado activo del infinito, porque cada uno de ellos tiene su mensaje final. Un amigo de Carlos Castaneda lo lleva con una mujer que es, pues se dedica, si no me equivoco, a la prostitución y entonces no lo voy a detallar porque todos ustedes tienen acceso al libro y está en una escena en la que la mujer está bailando frente a un espejo. Semidesnuda, si mal no recuerdo, o vestida de una manera muy extravagante. Y le llama la atención a él, y le dice, mira, mira cómo bailo. Era una señora ya mayor, vestida de joven y haciendo figuras frente al espejo, ¿no? Así se llama el capítulo. Y esa es la historia, con detalles anteriores extraídos de su propia recapitulación y contada de una manera magistral. Pero ese es el punto de la historia. Cuando se la lleva a Don Juan, porque el protagonista era, de nuevo, el intento que orquestó esa escena donde la mujer estaba bailando frente al espejo, su amigo que lo había llevado ahí, tanto el amigo como la señora eran los acomodadores, a través de los cuales llegó el mensaje. Y cuando Castaneda le relata esta historia a Don Juan, él le dice que definitivamente está dentro de su álbum de lo sublime, porque en ese momento Castaneda sintió una especie de shock cuando vio a esa señora. Fue como un golpe a su percepción y no sabía bien a bien por qué, o al menos así lo da a entender. Y don Juan le dice el mensaje detrás de esta historia del álbum de lo sublime y le dice que sin importar quiénes creamos que somos, sin importar ninguna idea que tengamos acerca de nosotros mismos, todos estamos todo el tiempo simplemente haciendo figuras frente a un espejo. Cada uno de nuestros actos expresados hacia el exterior, desde esa capa del yo, es una figura frente a un espejo. Pensamos que nos estamos comunicando con el exterior, pensamos que nos estamos comunicando con otros, pero en realidad estamos haciendo las figuras frente al espejo del yo que reafirman una y otra vez quién soy yo en un vacío que solo es habitado por el que hace las figuras y por el espejo. En realidad no entra nada ahí. En realidad no entra el otro. En realidad no entra el intento. No de una manera que veamos conscientemente, porque toda nuestra atención está enfocada en quién soy yo. Y entonces hago esta figura y esto me reafirma que soy yo. Y hago esta otra y soy yo. No eres tú, no es ella, no es nadie. Soy yo. Toda mi atención, toda mi energía está contenida en un conducto, en un tubo sellado que va del espejo a mí y de mí al espejo.
y es una retroalimentación. Cuando yo hablo con otros, cuando yo me refiero al mundo, cuando voy pensando en la calle antes de ir a la tienda y llego con la tendera y le digo tal o cual cosa, y ella me dice tal o cual cosa, yo estoy haciendo estas figuras frente a un espejo cuyo único objetivo es reafirmar quién soy yo. Ujú. Observemos eso. Bueno, esto se aplica a cualquier persona en el planeta y tiene ese mensaje que sacude nuestra convicción de que estamos comunicándonos y de que estamos emprendiendo algo entre todos. Sí, en cierta forma, ¿no? Hacemos casas y nos ponemos un techo sobre la cabeza. Decía el Nahual que nos ponemos un, así lo decía, un pinche techo sobre la cabeza y pensamos que sabemos dónde estamos, ¿no? Eso también es el yo. Y no, estamos cada uno de nosotros envueltos en este diálogo constante frente a un espejo. Esta sacudida que nos da ese evento es el mensaje y puede ser aplicable, es aplicable a cualquiera de nosotros. ¿Ok? Entonces, esas son las características de los eventos que estamos buscando. Como vemos, no es tarea menuda, ¿no? El objetivo de este ciclo, como también decíamos en el podcast, no va a ser que hagamos nuestro álbum de lo sublime, ¿no? Y ya lo terminemos y al final lo presentemos, eso es absolutamente imposible, ¿no? Ninguno de nosotros tiene el nivel de conciencia como para terminar esa empresa. El lado activo del infinito fue de los últimos libros que escribió Carlos Castaneda. Hacer el álbum de lo sublime es una tarea de toda una vida. ¿Mm? Pero es un tema del que no se habla mucho también, por lo general. Y nos pareció interesante sacarlo a la luz a fin de crear una chispa, un chispazo inicial que nos permita a todos, en primer lugar, profundizar en el significado de lo que es el álbum de lo sublime y en segundo lugar, comenzar a ensayar, comenzar a experimentar con la búsqueda de estos eventos. Y quizá en una primera instancia podríamos comenzar por pequeños eventos fragmentarios. ¿Mm? Digo, si encontramos un evento que realmente englobe todas estas características, qué mejor. Pero podríamos empezar por las historias, digamos, atomizadas que están todo el tiempo en la cotidianidad. En el grupo de WhatsApp hemos compartido un buen número de estas historias, ¿no? En las cuales la característica principal fue que veíamos hacia afuera, que la atención se desviaba del yo en todas sus expresiones, como las que acabo de citar, de yo me di cuenta y yo ensoñé y yo vi un resplandor, quién sabe. Ok, se desviaba de ahí, incluso esos conceptos, a algo que percibíamos desde afuera, porque afuera está afuera del yo, afuera del espacio entre nosotros y el espejo donde hacemos las figuras. Y varios de ustedes han enviado ese tipo de recuentos de cosas muy sencillas, de cosas cotidianas en las cuales de repente su atención fue llamada por un sonido o por la vista de algo que les hizo entrar en silencio interior y por tanto toda la cualidad del día cambió y su comportamiento ya no fue el habitual. Por ese día o por ese rato fueron otra persona, más ligeros, más claros, más centrados, más íntegros.
Eso nos habla de que estamos conectando directamente con el intento y el intento mueve nuestro punto de encaje hacia esos sitios naturalmente que conducen al incremento de nuestra conciencia. Entonces podemos comenzar por ahí, porque ese es el mismo ánimo que tienen los eventos ya propiamente dichos del álbum de lo sublime. ¿Ok? Vamos a poner nuestra atención ahí, afuera de nosotros. Cuando vamos caminando, cuando damos la orden de silencio, cuando estamos recapitulando, cuando acabamos de recapitular, cuando estamos haciendo algunos pases, todas estas prácticas que hemos trabajado con asiduidad, el resultado que tienen en nosotros es que nuestra conciencia descansa de estar en la introspección y en el yo, que se da cuenta y que aprende y que tiene tantos logros. No, no, no. O que no sirve para nada, es lo mismo. Ajá. O que nunca aprende, es el mismo diálogo, es el mismo espacio reducido entre nosotros y el espejo. Cuando yo me digo, otra vez estoy aquí, nunca salgo de esto, esto es el colmo, no aprendo, esa es una figura. Cuando me digo, ya entendí, ya vi todo como es, soy fantástico, me lo digo en una capa profunda para que no suene presuntuoso, ¿no? Pero me lo digo. Entonces, esa es otra figura. Y todas esas, las positivas y las negativas, refuerzan mi idea del yo. Aquí vamos a salir de eso y vamos a buscar esos eventos en los que algo, sí, nos dice algo, pero ese algo es el protagonista. Y hay quizás siempre un acomodador. Quizá un acomodador es una mariposa azul que llega y se posa cerca de nosotros y estábamos pensando en algo azul o lo que sea. O estábamos pensando en algo que tiene que ver y lo sabemos de manera en que no nos podemos explicar cómo lo sabemos con la presencia de esa mariposa en ese instante. Quizá es un sonido distante. Una vez, por ejemplo, estábamos en una sesión y estábamos hablando del concepto del tiempo, de cómo los videntes van en esta figura metafórica de la parte de atrás del tren, donde solo vemos el tiempo como se aleja de nosotros, a la parte del frente donde lo vemos venir hacia nosotros, ¿no? Y en ese momento que estábamos hablando de eso, pasó un tren por aquí y sonó fuertísimo el pitido, ¿no? Eso se llaman acuerdos. Un acuerdo es una instancia de intervención del intento que nos señala que estamos en el camino adecuado para incrementar nuestra conciencia. Hay otros tipos de instancias que son las señales. Las señales son eventos que nos señalan el camino adecuado. Una señal nos indica cuál es el camino adecuado para incrementar nuestra conciencia y un acuerdo nos reafirma eso. Esos son ejemplos de intervenciones de lo exterior, de prestar atención a lo exterior. Y toda nuestra vida está llena de estas señales y de acuerdos porque estamos rodeados de un infinito de energía consciente de sí misma. El problema es que no prestamos atención porque toda nuestra atención está en este túnel entre nosotros y el espejo frente al cual estamos haciendo nuestras figuras del yo, yo, yo. Ujú. Entonces comenzamos por identificar esos eventos. Em, Vamos a hacer un poco de pases.
Sacudimos. Vamos a ponernos en la postura del guerrero, la postura del jinete, las rodillas ligeramente flexionadas, las piernas bien firmes, de la cintura para arriba todo muy fluido, de la cintura para abajo todo muy firme, ¿no? De la cadera para abajo. Y vamos a hacer hacia un lado los talones y luego hacia el otro lado. El movimiento viene del núcleo, por tanto, todo el cuerpo participa. Vamos ahora sobre los talones a ir de lado a lado con las puntas. Ahora vamos a hacerlo en series de tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Tres. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres. Dos, tres. Ahora vamos a hacer como si estuviéramos corriendo, pero sin separar las puntas del suelo. Mm. Estamos machacando energía con los talones. Lo hacemos en series de tres también. Un, dos, tres. Ahora tomamos energía y como con una cuchara, usando el pie, la hacemos subir por la parte interna de las piernas. Ahora con las rodillas hacia un lado, hacia el lado opuesto. Ahora hacia arriba con las rodillas y los pies apuntan hacia abajo. Ahora tomamos cerca de las plantas y la colocamos en los centros vitales. Finalmente vamos a hacer un círculo con brazo y pierna y luego dos. Luego el otro lado. Y es
Uno, dos, tres. Es el ritmo. Uno, dos, tres, tres. ¿Acudimos? Ok. Bueno, y entonces, tras toda esta introducción, ¿qué vamos a hacer? ¿No? En lo práctico. ¿Cuál es la propuesta práctica? Em, es muy simple. Vamos a establecer primero una pauta, ¿no? Que queremos seguir. La pauta es cero juicios. Cero juicios, cero consejos, cero indicaciones, porque la idea es que en el grupo, quienes así lo deseen, compartan esto, ¿no? Eh, estos, quizá al principio, pequeños eventos donde su atención se fue hacia afuera del yo, donde así sea por un instante, por un momento, en cualquier día, en cualquier circunstancia, su atención se centró en la intervención de esta fuerza que orquesta todo y que a través de algún mensajero, de un acomodador cualquiera, puede ser una persona, repito, un animal, una planta, un sonido, una vista, ¿m? Un sentimiento, una escena, lo que sea, envió un mensaje claro que no tenía que ver con el yo, sino que se aplicaba o se puede aplicar a cualquier persona que está buscando incrementar su conciencia, como una marca en el camino, ¿no? Cualquiera de estos tipos de mensajes, ¿ok? Entonces se van a compartir en el grupo. Así es como vamos a empezar a explorar. Y quizás, si tenemos suerte, lleguemos a encontrar un evento o dos eventos o tres eventos que eventualmente pasen a formar parte ya de nuestro álbum de lo sublime más adelante en el camino, ¿ok? Pero todas estas pequeñas referencias que serían como si la escena de un evento del álbum de lo sublime fuera como aquellas que describe Castaneda en su libro, nos estamos yendo a las tomas, ¿no? Que componen una escena. No estamos ni siquiera ahorita intentando armar toda una escena. Estamos viendo tomas, ¿no? Que quizá no se desarrollen en una escena completa, quizá sí, no importa, pero estamos yendo a lo más pequeño para familiarizarnos primero bien con este sentimiento de que en realidad somos testigos de algo, de la intervención del intento a través de un acomodador que lleva nuestra atención fuera del espacio, del túnel, entre el espejo del reflejo de la imagen de sí y nosotros. Por un instante, algo sucede y nos asombra, algo fuera de nosotros, algo fuera de ese espacio, y entendemos algo, o mejor dicho, registramos algo, un mensaje que puede ser aplicable a cualquiera, ¿m? En cualquier circunstancia. Entonces vamos a buscar ese tipo de quizá pequeños eventos en nuestra vida cotidiana. Algunos pueden ser más claros, otros más, más claros en términos de más, mm, no sé, más extendidos, otros pueden ser más pequeños,
Pero el caso es que cuando enviemos esto al grupo, los participantes no van a juzgar, ni van a sugerir, ni van a decir, esto no me parece que sea así, o esto sí me parece, o quizá métele esto, o quizá agrégale esto, quizá... No, esto es un ejercicio. Y no sabemos que muchos de ustedes ya están plenamente conscientes de esto, ¿no? Pero es bueno aclararlo porque es una pauta fundamental y porque este ejercicio en particular toca fibras muy profundas de cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente leer las contribuciones que se manden, si se quieren mandar, y, e intentar capturar el mensaje general, el mensaje que es aplicable a todos y que llega directamente del intento, que llega directamente de esta fuerza vibratoria. Ujú. Entonces, podemos comenzar incrementando un poquito, si así lo desean, o sosteniendo ya como la llevan la práctica de la recapitulación, porque eso es lo que va a crear el espacio para que durante esta semana o durante la siguiente y las siguientes del ciclo puedan extraer este tipo de eventos y los podamos enviar al grupo de manera tal que todos los leamos y en dado caso digamos gracias y este es el mío, ¿no? Y entiendo el mensaje que es así, ¿no? Del mensaje sí podemos hablar, ¿no? De la hechura y de la relevancia o no relevancia de cada evento, no. Eso, porque cuando nosotros enviemos algo es lo que estamos intentando también, enviar este mensaje y compartir este mensaje abstracto, impersonal, ¿no? Esa es la única pauta que se sugeriría. Entonces, podemos comenzar en el grupo a trabajar con esto y quizá esto también nos sirva para avivar de nueva cuenta el fuego de la recapitulación y utilizar todo lo que hemos estado practicando desde el ciclo anterior del silencio interior, porque es desde la matriz de silencio que aprendimos a aplicar de muchas maneras que vamos a encontrar estos eventos, estos pequeños huecos en el entramado del yo social que nos permiten vislumbrar hacia afuera y extraer estas pequeñas joyas que nos van a asombrar y que van a asombrar a otros también, que lean su mensaje al darnos cuenta de que los eventos del álbum de lo memorable o el álbum de lo sublime están armados de estas pequeñas cosas, de estas pequeñas intervenciones también del intento y que son para que todos desarrollemos nuestra conciencia y ampliemos nuestra percepción. Esa es la libertad, ¿no? La libertad de conciencia y la libertad de percepción. Muy bien, pues nutrida la introducción, eh, estamos listos para sumergirnos de lleno en el ciclo. Ahí vamos a dejarlo. ¿Hay alguna pregunta? Veamos si hay alguna pregunta, ¿ok? ¿Quién tiene pregunta? Sí, si quieres te la leo. Ah, ok. Pablo, parafraseando a Tolstoy, podemos llegar a la libertad a través de nuestra verdad. ¿Y cómo se llama la película? Ok. Esto lo pregunta Rocío. Y Pablo también pregunta, ¿serían verdades íntimas que sin embargo pueden ser comprendidas como universales? Ok. Muy bien. A ver, entonces, parafraseando a Tolstoy, podemos llegar a la libertad a través de nuestra verdad. Eso me parece que no es necesariamente una pregunta, sino un comentario. Gracias. ¿Cómo se llama la película? Se llama La vida de Chuck. Es de Mike Flanagan. O sea, La vida de Chuck, Chuck. ¿Mm? Es reciente la película. La pregunta, ¿serían verdades íntimas que sin embargo pueden ser comprendidas como universales? No. Eh, no son verdades íntimas, no son verdades propias, porque no vienen del yo.
Ujú. Son momentos en los que te das cuenta de algo fuera de ti, justamente lo opuesto en cierta forma, ¿no? Entonces la atención se va fuera, como la recapitulación, que estamos recapitulando y estamos prestando atención al detalle de los eventos, ¿no? Y entonces algo fuera de ti te señala la intervención clara de esa fuerza fuera de ti, que también desde luego está dentro, pero en una proporción minúscula. Y a través de este acomodador, de este agente que te presenta el mensaje, te hace saber algo que no es tampoco necesariamente sí es una verdad, digamos, pero es más bien un mensaje que puede ser aplicado, ahí sí como dices, a cualquier persona. Pero la característica de estos mensajes es que están siempre enfocados a ilustrar cómo es el proceso de ir liberando tu percepción y de ir incrementando tu conciencia. Y eso es lo que se aplica verdaderamente a todos. ¿Ok? Muy buena la pregunta, Paulo, y gracias por hacerla. Es bueno aclarar estas cosas. ¿Ok? Después un comentario, recuerdo un sueño. ¿Ok? Luego suceden en la vida real. Me parece bien. Eso es algo que nos sucede, ¿no? Como cuando estamos pensando en alguien y nos llama por teléfono, ¿no? Son instancias de ver, dormido o despierto, es lo mismo. Y sí, te pueden asombrar. La pregunta es, en eventos que no sean extraordinarios necesariamente, o en esos también, ¿está clara la intervención del intento? ¿Está claro el acomodador, por ejemplo? ¿Y está claro sobre todo el mensaje que no tiene que ver ya tanto con tu asombro individual ni con tu darte cuenta individual, sino con estas otras capas impersonales que pueden ser compartidas por otros? Porque este ensueño, si yo tengo un ensueño y me asombra a mí, está muy bien, bravo, puedo seguir ahí, pero no necesariamente le va a asombrar al otro, porque el contenido del ensueño es muy, muy íntimo, muy mío, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es esas instancias donde el evento es claro para todos. Puede ser un ensueño, sí, pero puede que no sea. No necesita ser espectacular en sí mismo. Lo que necesita es tener estos elementos de lo impersonal, de lo abstracto, y de que esté encaminado a ilustrar el camino, iluminar el camino de cualquiera que esté interesado en incrementar su conciencia. ¿Cómo identificamos? eh, eh, Otra pregunta, si es un recuerdo o una intuición de algo por venir. Por ejemplo, los sueños es confuso identificar. Falleció un tío y soñé antier que él estaba vivo y feliz. Puede ser un mensaje de que está en otro plano bien o un recuerdo pasado. Sí, tú sabes. Ese es un sueño, como en realidad todo lo es, porque todo es un ensueño de alguna manera. Es una experiencia íntima, como aquellas a las que se refiere Pablo, ¿no? Eh, en tu caso, ese contenido, como es tu tío y es parte de tu familia, te toca muy en lo individual, ¿no? Y entonces, en tu caso, el significado de ello también puede ser descubierto muy en lo individual. Tú sabes mejor que nadie cuando significa algo qué. Es simplemente cuestión de hacer la pregunta a la parte de ti que ve energía, ¿ok? No obstante, como en el caso que menciona Pablo, y al menos con la cantidad limitada de información que me das, eso es algo que te toca a ti, ¿no? Que estaba vivo y feliz, es algo que te puede provocar asombro y una gran oleada de cariño, quizá por tu tío, no sé. Ajá, eso está muy bien, pero es una experiencia individual. Estamos buscando experiencias en este sentido exclusivamente del álbum de lo sublime que se aplican a cualquiera y en las cuales cualquiera pueda sentir el mismo asombro, en las cuales tú quizá no es la que soñó algo, sino que otro te comentó algo de su vida cotidiana y eso es un momento en el cual la intervención del intento es clara. Es todo un arte, ¿no?
es todo un arte y es todo un camino. Pero lo que estás diciendo, sí, desde luego se aplica a tu propia percepción y a tu propio escrutinio. ¿Cómo identificamos si es un recuerdo o una intuición de algo por venir? Eh, Haces la pregunta. Como le estás haciendo ahorita, la haces al intento mismo. Vamos a hacer pases en este ciclo como acabamos de hacer para limpiar nuestro vínculo con el intento cada vez más. Y entonces a medida que se limpia, la relación es cada vez también más clara y las preguntas y las respuestas son cada vez más directas y más rápidas, ¿no? En ese sentido. Ok. Gracias. Gracias a todos los que preguntaron. Alejandra, los eventos memorables no son solamente positivos. No, no hay positivos ni negativos. El mensaje de cualquier evento memorable es eh, un mensaje abstracto como este que comentamos, ¿no? De que todos estamos siendo figuras frente al espejo. Pilar envió al grupo anterior eh, un, un- un audio, ¿no? Me parece Sí, ya lo enviaré al grupo este de tus clases gratuitas. perfecto. Gracias, Pilar. Te refieres a la historia memorable de otra historia memorable, ¿no? Sí, del libro Sí, de Castaneda, sí, 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 sí. Ya que es lo la de pasaré. Chauveles, ¿no? La de Chauveles. Chauvelet, sí, la de Chauvelet. Ok, va a enviar Pilar al grupo un evento memorable más en audio y esto nos va a servir. Leer el libro o escuchar los audio archivos de esto nos va a servir para captar el sabor que tienen, ¿ok? Es el mejor ejemplo que hay, o el mejor que yo conozco al menos, ¿no? Para empaparnos un poquito de ese sabor y nos va también a iluminar el camino para que de una manera más reducida, más controlada, nosotros vayamos identificando las instancias cotidianas en las cuales tenemos un chispazo de esto, ¿ok? Cualquier pregunta o duda, seguimos en el grupo, no hay ningún problema, envíelas y las vamos a responder, ¿ok? Es una exploración emocionante, vamos como con nuestra linterna en un bosque oscuro viendo qué encontramos, ¿ok? Muchas gracias, Pilar. Muchas Gracias gracias a a todos todos. y a todas. Que estén muy Adiós. bien. Hasta Un pronto. abrazo.